Ulises, voy a hacer este video más o menos a la carrerita. No me va a dar el tiempo de explicarles todo porque ahora tengo que ir al liceo 3, entre hora y media. Y bueno, puse aquí como título ondícula. Ondícula, como en una ocasión un alumno de cuarto año me dijo que si el alumno era ni partícula ni onda, tendría que ser algo, una mezcla entre las dos. Entonces él propuso el término ondícula. Ondícula sería la combinación o algo intermedio que abarca la idea de partícula, pero también abarca la idea de onda. La luz viene a ser algo más complejo que una partícula, más complejo de una onda, que una onda. Y bueno, vamos a ver un poquito cómo fue que surgió esa idea, cómo se fue formando esa idea. Primero está Max Planck, ¿sí? Max Planck, ya comentamos que el aporte significativo de Max Planck fue haber encontrado la constante fundamental, ¿sí? Que tiene su nombre, la cual está asociada con la energía, se mide en joules por segundo. Ese descubrimiento implicó que la energía debía de estar cuantificada. Cuantificada significa que tendría que haber ciertas cantidades específicas para la energía en un sistema. Es decir, que los sistemas físicos no pueden tener cualquier valor de energía, solamente los valores que están permitidos para cada sistema. En algunos libros ustedes encontrarán esta idea de la cuantificación de la energía. Cuando les muestran a ustedes ciertos niveles de energía, aparece una gráfica así, con niveles de formas de barra de energía. Y aparece energía. ¿Tá? Esos niveles de energía, ellos están espaciados. Es decir, tenemos un cierto nivel de energía de referencia, energía cero. Luego tenemos un valor de energía específico. Después puede venir otro nivel de energía. Y a medida que el sistema va adquiriendo más energía, los niveles de energía se van a ir acercando. El incremento de la energía entre un nivel y el otro, o la diferencia entre las energías, es cada vez menor. Los niveles de energía comienzan a aproximarse. De manera que si el sistema está siendo analizado para una situación en donde la energía del sistema es mínima, se nota fácilmente la diferencia entre el comportamiento del sistema con una cierta energía y el comportamiento del sistema con otra energía mayor. Pero cuando los niveles de energía son muy altos, cuando hablamos de niveles de energía muy grandes, ya estamos hablando, digamos, de niveles de energía a una escala macroscópica. Para esos niveles de energía a una escala macroscópica va a ocurrir lo que está aquí. Dice, lo que Max Planck identificó acerca de la cuantificación de la energía se observa a una escala muy pequeña. A escalas macroscópicas, a escalas más grandes, en lugar de hablar de un solamente electrón confinado en un espacio muy pequeño y con poca energía, hablamos de una escala más grande. Por ejemplo, a nivel de, en lugar de una partícula como un electrón, hablamos de una piedra o una pelota, ¿sí? A esas escalas grandes, a la escala de lo cotidiano nuestro, una persona, una casa, un auto, los niveles de energía tienden a estar tan próximos unos con otros que es imperceptible, no se puede percibir el carácter discreto de la energía. Es decir, para niveles de energía tan altos aquí, no se logra diferenciar lo que es un nivel de energía del otro. Ya se empiezan a estar tan cercanos unos con otros que ya podemos decir que el sistema puede llegar a tomar casi que cualquier valor de energía. Pero para niveles de energía bajos se vuelve discreto. Aquí es discreto y aquí prácticamente es continuo. La energía del sistema va a ir variando de un valor al otro que es muy similar. No podemos decir que hubo un salto de energía. Los saltos de energía son demasiado pequeños. ¿Tá? Eso está el carácter discreto de la energía. Es decir, este carácter discreto de la energía, para niveles de energía demasiado grandes, se confunde con un espectro continuo de energía. ¿Sí? Aquí la palabra espectro hace referencia a los diferentes valores que puede tomar la energía. No estoy hablando de los espectros de luz del átomo, de los átomos. Niels Bohr aprovechó ese comportamiento de los sistemas y propuso su principio de correspondencia. Es decir, la física cuántica, que habla del comportamiento a una escala muy chiquitita, tiene que corresponderse, tiene que dar los mismos resultados cuando es aplicada a sistemas macroscópicos, sistemas de cosas grandes. ¿Ah? Tiene que funcionar bien para sistemas chicos y también tiene que funcionar bien para sistemas grandes. Y si en los sistemas grandes la energía del sistema parece tomar cualquier valor, entonces aquí también la física cuántica para un sistema grande, por ejemplo, aplicada a una pelota o a una piedra,
tiene que permitirnos llegar a la conclusión de que esa piedra o esa pelota puede tomar cualquier valor de velocidad, cualquier valor de energía. O por lo menos que el salto entre un nivel de energía y el otro sea tan diminuto la diferencia, tan pequeña esa diferencia, esa variación, que no se pueda percibir. ¿Ah? Bien. A la idea de la constante de Planck, que cuantificó la energía, Albert Einstein aplicó esa constante para cuantificar la energía de las ondas electromagnéticas. Aplicó la idea de la energía cuantificada a las ondas electromagnéticas, a la luz. Y así pudo explicar un fenómeno llamado efecto fotoeléctrico. ¿Ah? La palabra fotoeléctrico es la combinación de foto, que proviene del griego, fotos, y significa luz en griego. ¿Ah? Y eléctrico porque era un experimento en donde la luz era capaz de arrancar electrones o descargar eléctricamente en unos aparatos. Con Albert Einstein surge la idea entonces del fotón. ¿Ah? Esa idea del fotón que propuso Albert Einstein era como si fuera un cuanto de energía electromagnética. Un cuanto viene a ser una unidad básica o un paquete o una cantidad mínima de la energía electromagnética, o una porción de esa energía electromagnética. En ese momento fue entendido, la idea del fotón, fue entendido como un poquito de energía electromagnética, por lo que un fotón sería algo así como una partícula de luz, un pedacito de luz, una partícula de luz, cuya energía está asociada a la frecuencia de la onda electromagnética. No sería una partícula del todo real, propiamente como si fuera una piedrita, pero él tuvo que formar esa idea de que había una especie de partícula de luz, sin masa, no tenía masa la luz, no tiene masa la luz, pero sí tendría energía. Esta fue la ecuación que propuso Albert Einstein, usando la constante de Planck, la energía del fotón, y a él se le ocurrió asociarle este tipo de energía. Después de Albert Einstein viene Arthur Compton, quien mejoró un poco la idea del fotón. Albert Einstein simplemente había asociado a la onda electromagnética, ¿sí? Antes de Albert Einstein estaba Maxwell, que había propuesto desarrollar la teoría electromagnética de la luz, y a lo que era una onda infinitamente larga en el espacio, una onda que la función de onda la describe a la luz como que puede estar en cualquier parte del tiempo también. Albert Einstein asoció la idea de una partícula de luz, con la propiedad de la frecuencia de la onda electromagnética. Arthur Compton, quien complementó la idea del fotón propuesta por Albert Einstein, ¿sí? Complementó esta idea del fotón. Arthur Compton estudió los efectos de los rayos X. Los rayos X es un tipo de onda electromagnética en donde la longitud de onda es menor que la longitud de onda de la luz visible, o incluso la longitud de la onda de la luz ultravioleta. Entonces, lo que estudió Arthur Compton fue experimentos en donde los rayos X incidían sobre un material en donde se podría considerar que los electrones estarían libres, y él descubrió que los rayos X, luego de incidir sobre esos materiales en donde los electrones se podría considerar que estaban libres, los rayos X eran desviados, ¿sí? La onda electromagnética era desviada, y además la onda electromagnética incidente tenía una longitud de onda, pero la onda electromagnética que salía desviada luego de chocar contra los electrones tenía una longitud de onda diferente. Había ocurrido un cambio en la longitud de onda. Tendríamos, por ejemplo, un electrón, se puede considerar como una partícula libre, venía la onda electromagnética, o un fotón. Podríamos llamar a esto como un fotón incidente. Esto aquí sería un fotón incidente. Luego de chocar contra este electrón, el fotón, este rayo de luz, salía desviado en una dirección nueva. Este acá es el incidente y este otro acá es el fotón desviado. Y el electrón salía disparado en otra dirección. Él utilizó para poder explicar esto la idea de la cantidad de movimiento, como que esta partícula de luz, este fotón de luz, además de transportar energía, como decía Albert Einstein, él dijo que esta partícula tendría que estar transportando también cantidad de movimiento, es decir, tendría la capacidad de chocar contra otras partículas de materia. Esto no es materia, esto es un paquete de energía de onda electromagnética, una partícula electromagnética, una partícula de luz, sin masa. Pero aunque no tenga masa, sí tenía la cantidad de movimiento.
la cantidad de movimiento también se conserva. Es decir, si el electrón estaba en reposo y esto acá posee cantidad de movimiento, luego del choque, el electrón que estaba en reposo comenzaría a moverse con una cierta velocidad y el fotón desviado también tendría otra cantidad de movimiento diferente a la inicial, pero la combinación de la cantidad de movimiento de este fotón con la cantidad de movimiento de este electrón, ¿sí? Ambas cantidades de movimiento combinadas, sumadas vectorialmente, tendrían que dar como resultado la misma cantidad de movimiento inicial. Por eso es que la cantidad de movimiento se conserva en ese tipo de choques. Y bueno, el aporte de Compton fue ese, fue atribuirle a la idea de la partícula de luz, atribuirle una cantidad de movimiento. ¿Ah? Entonces, Compton amplió la idea del fotón, que fue propuesta por Albert Einstein, al asociarle una cantidad de movimiento, la cual es la propiedad, ¿sí? La cantidad de movimiento es la propiedad que le permite chocar, ¿sí? Como lo hacen en todas las demás partículas ordinarias, tales como las canicas. Es decir, aunque este fotón, o el fotón que pensó Einstein, no tiene masa, sí tiene la propiedad de ser capaz de chocar contra partículas que poseen masa. Por lo que la idea del fotón pasó a ser considerado como, o el propio fotón pasó a ser considerado como una partícula de luz, cuya energía está asociada con la frecuencia de la onda. ¿Sí? La energía del fotón está asociada con la frecuencia de la onda electromagnética. Y la cantidad de movimiento, que se simboliza con la letra P, estaría asociada a la longitud de onda de la misma. ¿Sí? Como Compton se dio cuenta que la onda electromagnética venía con una cierta longitud de onda, aquí teníamos, por así decirlo, si volvemos al modelo de la onda electromagnética propuesto por Maxwell, aquí tendríamos una vibración electromagnética de gran frecuencia, ¿sí? Una alta frecuencia y una pequeña longitud de onda. Gran frecuencia, pequeña longitud de onda. Una vez que los rayos X se desviaban, salían con una longitud de onda mayor, ¿sí? Una longitud de onda mayor y por lo tanto una menor frecuencia. Eso significaba que salía con menor energía. Pero Compton, al darse cuenta que el electrón también era desviado, le atribuyó cantidad de movimiento. Bien, siguiendo con la explicación, el aporte de Compton fue justamente complementar la idea de Einstein acerca del fotón. Einstein le había asociado a esa partícula de luz, le había asociado una energía, ¿sí? Y ahora Compton lo que hace es asociarle a esa partícula de luz, a ese fotón, le asocia una cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es lo que permite, o es una característica de las partículas cuando una choca contra la otra, ¿sí? La cantidad de movimiento se define, la cantidad de movimiento en la partícula se define, se simboliza con la letra P y se define como el producto entre la masa de la partícula por la velocidad de ella. En física clásica se calcularía así la cantidad de movimiento. Masa de la partícula por la velocidad. Mientras que en física relativista, la cantidad de movimiento, como la masa varía con respecto a la velocidad, tiene un factor gamma multiplicado antes. ¿Verdad? Lo importante de esto, del aporte de Compton, es que el fotón, la partícula de luz, la cual no tiene masa, sí tiene cantidad de movimiento. Fue lo que reconoció Compton. Sí tiene la capacidad de llegar y chocar contra una partícula con masa y tal vez arrancarla del átomo o tal vez cambiarle su estado de movimiento. Aquí hice una representación desde el punto de vista de las ondas, ¿sí? Primero vamos a aclarar un poquito la simbología. Desde la física clásica podemos representar a una partícula, una piedrita, un electrón o cualquier objeto, ¿sí? Grande o pequeño, como una partícula. Para cada instante de tiempo t, la partícula se encuentra en una determinada posición y tiene una determinada velocidad, tiene una determinada cantidad de movimiento, ¿sí? La cual es masa de la partícula por la velocidad. Bien, la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial, tiene módulo, dirección y sentido. La dirección y sentido de la cantidad de movimiento va a ser igual a la de la velocidad. Bien, sin embargo, las ondas, como pueden ver esta gráfica, la ecuación de onda, o la onda, tiene una ecuación matemática que la describe en varias posiciones del espacio. Miren,
Mientras que esta partícula se encuentra en una posición bien específica, la ecuación matemática que describe las ondas es en realidad una función, como vimos en el liceo, de dos variables o más, ¿sí? Más variables espaciales, pero es una función de variables espaciales y también de variables del tiempo. Entonces, habíamos visto también, en el liceo habíamos visto que teníamos dos gráficas asociadas a la función de onda. Una gráfica era la gráfica de la dimensión espacial, ¿sí? Con respecto a la amplitud, y una gráfica de el tiempo y también la amplitud de la onda. Ambas tenían el mismo aspecto, ¿no? Era muy similar. Aquí teníamos un comportamiento sinusoidal y aquí también podíamos tener otro comportamiento sinusoidal. Lo único que esto acá sería la función para un determinado instante de tiempo, vamos a llamarlo un t0. La x es variable, pero un instante de tiempo constante. Y aquí sería la gráfica de la función para una posición determinada, una x determinada, un lugar específico, y cómo varía con respecto al tiempo. En esta gráfica habíamos comentado que se podría extraer de ella la longitud de la onda. Mientras que en esta otra gráfica de amplitud en función del tiempo podríamos sacar de ella el periodo de tiempo. El periodo que se relacionaba con la frecuencia, porque el periodo de tiempo es igual al inverso de la frecuencia. Bueno. Se representan así en física clásica la ecuación de la onda. Algo que está distribuido en varias posiciones del espacio, varias posiciones, varios valores de x, y también estaría distribuido en varios instantes de tiempo, ¿no? Para varios valores de tiempo. Yo les había comentado que hay una gran diferencia entre estos dos conceptos, porque si yo genero una onda, la onda puede llegar a existir en varios puntos del espacio, mientras que las partículas no pueden. ¿Tá? La ecuación de la onda le permite a la onda estar desenvolverse en diferentes instantes de tiempo, pasado, presente y futuro, mientras que la partícula siempre va a tener una única posición para cada instante del tiempo. Aquí tenemos, desde el punto de vista de la física cuántica, una representación tosca de lo que sería el último video que les pasé sobre la representación gráfica del fotón, o en general de cualquier partícula cuántica. Sería como una onda, ¿sí? En el sentido de que tiene una frecuencia asociada, tiene una cierta longitud de onda asociada también, pero a la vez no está distribuida en todos los puntos del espacio. Mientras que esta sigue su comportamiento sinusoidal o vibratorio hacia el más infinito, estas partículas, ¿sí? Le llamé ondícula, no está en los libros, ondícula. No sé, creo que en algún que otro sí, creo que en el libro terciario está en el Hedge, creo que en el Hedge está. Y este término simplemente es un esfuerzo por tratar de combinar estas dos ideas, ¿no? Aquí no existiría fotón o no existiría el electrón, no existiría ningún tipo de partícula, ya sea de materia o simplemente de luz. Y acá tampoco existiría, pero en esta región sí estaría. Mientras que ese fotón está avanzando, está en movimiento. ¿Cómo es que se forma un tipo de gráfica de este estilo? Lo vamos a ver más adelante, pero este tipo de gráfica se consigue combinando varias gráficas de estas. Aunque estas acá tienen una extensión infinita, si se suman, ¿sí? Fourier demostró que si se suman funciones de este estilo de gráficas con pequeñas variaciones en sus longitudes de onda, se pueden, al sumarlas, la interferencia de ella puede dar en todo este sector interferencia totalmente destructiva, en este otro sector también interferencia totalmente destructiva, mientras que en este sector se forma una especie de paquete de ondas, ¿tá? O como si fuera un pulso de la señal de onda. Bueno, aquí utilicé un modelo parecido a este, acá serían rayos X. Voy a comentarles aquí el efecto Compton. ¿Sí? En estas dos situaciones es lo mismo. Lo único que aquí está representado con el estilo de las ondas electromagnéticas. Sería una vibración de rayos X, en donde Compton explicó un experimento en donde los rayos X
de alta frecuencia, pequeña longitud de onda, ¿sí? Con mucha energía. Esto acá tiene mucha energía. Esa energía, según Einstein, estaba dada por la constante de Planck y la frecuencia. Al ser una frecuencia inicial grande, era mucha la energía. Viene con los rayos X vienen, inciden sobre electrones libres, se pueden considerar que son electrones libres, aunque estén asociados a algunos átomos, se puede considerar que son electrones libres, o con poca energía para poder extraerlos del átomo, ¿no? Se requiere poca energía para poder extraerlo. Los rayos X tienen mucha energía, y incluso estos rayos X, cuando impactan contra los electrones, los hacen moverse a velocidades muy grandes. Se puede considerar que son velocidades cercanas a o comparables con la velocidad de la luz, ¿no? Sería una velocidad relativista. Este es un fenómeno relativista. A diferencia del efecto fotoeléctrico que explicó Albert Einstein, lo que explica Compton, de cómo las ondas electromagnéticas de alta energía son capaces de arrancar a los electrones, este es un fenómeno en donde la velocidad de este electrón expulsado, la velocidad del electrón, hay que calcularla o analizarla desde el punto de vista de altas velocidades. Aquí tenemos la señal de la onda electromagnética difractada o que fue desviada, ¿sí? Ya venía y se desvió. Y lo que descubrieron fue que experimentalmente se dieron cuenta que esta señal de rayos X tenía una longitud de onda muy chica, es decir, una alta frecuencia. Mientras que aquí, la señal de rayos X dispersado tenía una longitud de onda más grande. La distancia entre valles y valles, crestas y crestas, era más grande. Si la longitud de onda es más grande, la frecuencia es menor. Y si la frecuencia es menor, la energía final, o la energía de este fotón o de esa onda electromagnética dispersada, era pequeña. La energía final pequeña, la misma constante de Planck, lo único que la frecuencia final se volvió chica, ¿no? El tamaño de las letras simplemente para que puedan comparar. Los rayos X fueron desviados con respecto a la dirección original. Esta es la dirección original. Los rayos X fueron desviados formando un cierto ángulo θ, mientras que el electrón que estaba en reposo, esto acá, es el inicio, la onda viajando para chocar contra el electrón en reposo. Esto llega hasta acá, el inicio. De aquí para allá es la situación después del choque. Aquí ocurre el choque, después tenemos al final los rayos X viajando en esta dirección, formando un ángulo θ, rayos X con longitud de onda menor que esta, y aquí tenemos el electrón que, debido al impacto de los rayos X, fue arrancado de su posición y adquiere ahora una velocidad. Este aquí al inicio no tenía velocidad, ¿sí? Pero acá sí tiene velocidad. ¿Ah? Aquí yo expliqué, hice el mismo dibujo, el equivalente, lo único que usé el modelo gráfico del fotón de luz. ¿Ah? Esto. Tenemos un fotón de luz que está viajando. Ahora, como Compton le asoció una cantidad de movimiento a este fotón, la cantidad de movimiento que él asoció a un fotón se simboliza con la letra P, y el valor de esa cantidad de movimiento es la constante de Planck sobre la longitud de onda que tendría la señal electromagnética, que tendrían los rayos X. Entonces, como los electrones eran arrancados, formaban un cierto ángulo alfa, el fotón desviado formaba un cierto ángulo θ, él aplicó el principio de conservación de la cantidad de movimiento. El principio de conservación de la cantidad de movimiento se aplica a la cantidad de movimiento total del sistema, tanto al inicio, lo que ocurre al principio en esta etapa, y se lo compara con la cantidad de movimiento al final, y dicen que la cantidad de movimiento al inicio aquí, el P total del inicio, ¿sí? Cantidad de movimiento total del sistema al inicio, tiene que valer lo mismo que la cantidad de movimiento final en todo este tramo, ¿sí? De la cantidad de movimiento total final. Y estamos hablando de una magnitud vectorial. Al inicio tenemos la cantidad de movimiento del fotón inicial de esta partícula, ¿sí? Está representado aquí, esta flecha roja. La cantidad de movimiento del electrón, pero esa cantidad de movimiento del electrón al inicio, si el electrón está quieto, la velocidad de él va a ser nula. Ustedes pueden revisar que desde el punto de vista relativista, la cantidad de movimiento viene afectada por un factor gamma,
por la masa en reposo del electrón por la velocidad que tiene el electrón. Ahora, si el electrón está quieto, esa cantidad de movimiento inicial va a ser cero. Entonces, este término aquí desapareció. Lo único que tenemos como cantidad de movimiento total inicial del sistema es la cantidad de movimiento de este fotón. Este no aporta cantidad de movimiento, aportará algo de energía. Desde el punto de vista relativista, toda partícula que tenga masa tiene una energía asociada, ¿sí? La energía en reposo de ese electrón será igual a la masa del electrón, la masa en reposo, por la velocidad de la luz al cuadrado. Eso sería la energía en reposo del electrón. Bueno, mientras que la energía del fotón es la que teníamos acá. Ahora, ¿qué ocurre? El vector cantidad de movimiento inicial, el vector cantidad de movimiento de este fotón, yo lo representé aquí. Esto es el vector cantidad de movimiento. Y lo que dice el principio de conservación de la cantidad de movimiento es que ese vector tiene que mantenerse después del choque. Después del choque tenemos un fotón salido en esta dirección y una partícula, un electrón con masa, viajando en esta otra dirección. Cada uno de ellos tiene que tener asociado un vector cantidad de movimiento. Para este fotón lo representé con rosado y formando un ángulo θ. Mientras que para el electrón lo representé con verde, al vector cantidad de movimiento, ¿sí? Que en este caso este electrón, al estar moviéndose, tiene una cantidad de movimiento expresada de esta forma, formando un ángulo. Y la esencia de esto es que la combinación vectorial de estos dos vectores tienen que dar, la suma de ellos, la suma vectorial, tiene que dar este vector rojo, que es el vector resultante. El vector resultante final, o el vector cantidad de movimiento total del sistema final, tiene que ser idéntico al vector cantidad de movimiento total del inicio del sistema. Bueno, este es el efecto Compton, más que nada, el experimento Compton. Está faltando hacer algún análisis más desde el punto de vista de la energía, hablar un poco más acerca de la energía de este electrón, que también va a estar afectada por un factor gamma, ¿sí? La energía de ese electrón va a ser el factor gamma por la masa en reposo del electrón por la velocidad de la luz al cuadrado. Mientras que la energía de este fotón, ya lo vimos, es esta, y la energía de este otro fotón es esta, lo único que con valores finales, ¿no? Usando la frecuencia final de esta frecuencia de aquí. Pero igual, el análisis ahí ya se vuelve, ya va a haber mucho análisis algebraico y todo. Lo esencial de esto es que acá estamos repasando un poquito de lo que se vio en el curso de quinto. Que si viene una partícula con cierta cantidad de movimiento, una pelotita, por ejemplo, ustedes van a jugar al pool, al billar, viene una pelotita, una pelota. Acá es una partícula de luz, no tiene masa, pero tiene cantidad de movimiento. Entonces, si viene viajando, impacta contra otra partícula, esta partícula va a ser desviada en alguna determinada dirección, mientras que esta partícula va a ser desviada en otra dirección. La cantidad de movimiento de esta partícula, si este vector, cantidad de movimiento inicial, tiene que dar como resultado, o tiene que ser igual, idéntico, a la suma vectorial de la cantidad de movimiento de este fotón con la cantidad de movimiento de este electrón, ¿sí? Como les indiqué acá.